No, 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 en el apartado 6. Bien. Bueno, eh, me parece que ahí es importante que ustedes tengan en cuenta, esperen que termine de aceptar a Nahuel, ver sala de espera, Nahuel, y tú difiero que siempre me olvido el nombre, que no me acuerdo si es Martín. Bueno, ustedes tienen como una explicación que supone cierta continuidad y después hay un quiebre, ¿no? La continuidad temporal, históricamente, la vamos a situar en Grecia y en el medioevo, que es una continuidad cosmológica, podríamos decirlo, ¿no? De cómo se organiza el cosmos, del lugar que tiene el hombre en este cosmos, el lugar que tiene el hombre y la relación que tiene el hombre con los otros vivientes en este cosmos. Saben que hay una diferencia entre Grecia y la Edad Media, porque en la Edad Media la figura que aparece como fundamento de todas las cosas y que a su vez eh, plantea la relación, digamos, entre los demás seres vivientes es la figura de Dios, ¿no? Y que en el medioevo no tienen esa figura, sino tienen esta idea del ser. Sin embargo, el manual, en este recorrido continuo, plantea un quiebre que es a partir del 1543, que es la visión copernicana del mundo, que es la hipótesis heliocéntrica, que luego va a ser confirmada por Galileo Galilei y los seguidores de Galileo Galilei. Y este quiebre, digamos, cosmológico, si se podría denominar de esta manera, es también un quiebre del lugar que ocupa el hombre y de qué vamos a considerar como organizador y fundamentador, se podría decir, de la naturaleza y de las cosas. En este quiebre copernicano, ¿no? El hombre se va a ubicar por fuera de la naturaleza, o sea, esto es un quiebre también porque en el medioevo ni en la Grecia se pensaba el hombre por fuera de la naturaleza. Si bien ontológicamente el hombre tenía un lugar prioritario, podríamos decir, porque en las escalas del ser, el hombre, por ejemplo, para Aristóteles tiene entendimiento y las plantas no, lo que, y en la Edad Media podemos decir el hombre es el único ser vivo que está creado a imagen de Dios. Los demás seres son creados por Dios, pero no son imagen de Dios. Aquí ustedes pueden notar un predominio, digamos, de la figura humana, se podría decir, o del hombre en relación con los otros seres vivos. Sin embargo, la modernidad, en la modernidad no solo el hombre tiene un carácter o digamos que ocupa la punta de una, se imagina una pirámide, sino que lo que sucede es que este hombre, en vez de estar dentro de la naturaleza, se va a ubicar fuera de la naturaleza. Porfa, a ver, esperen que le contesto a Anto que dice que no puede entrar, porque ninguno tuvo problema para entrar. Mm. Entonces, ustedes lo que tienen en este quiebre también es un proceso que es continuo, o sea, que no es abrupto de un día para el otro, pero lo que empieza a suceder es que hay... Sebas, sí, porque los compañeros han abierto reuniones, por eso yo les pedí a otros compañeros que les avisen por el WhatsApp que tienen que entrar a esta reunión. O sea, no sé qué hacen. Ustedes entran en el link y en vez de sumarse a esta reunión ponen crear, ponen algo y abren otras reuniones. Bueno, entonces, eh, progresivamente a partir de este quiebre, o sea que no es de un día para el otro, van pasando distintas cosas, también lo que sucede es una desacralización, se dice, de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza deja de pierde sus caracteres sagrados y como ustedes trabajaron en el texto complementario B, no son solo la naturaleza, sino también los cuerpos, ¿no?
¿Qué significa que los cuerpos pierden su carácter de sagrado o que la naturaleza pierde su carácter de sagrado? Bueno, lo que significa es que ya no son considerados que tienen una relación con lo divino, que son una creación divina. Y si estos cuerpos y esta naturaleza no son una creación divina o no son sagrados, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo es que existen? Y en este sentido aparece lo que vamos a denominar la filosofía mecanicista. ¿Por qué se denomina filosofía mecanicista a ciertas descripciones del mundo y de los hombres que surgen en este momento, ¿no? En la modernidad? Porque lo que se va a considerar es que el universo entero, pero también el cuerpo humano, es una máquina perfecta. O sea, aparece esta idea de la máquina, de la mecanización, digamos, de los funcionamientos de las cosas que son perfectas. Y que en todo caso, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, se nos presenta, digamos, como caótica o no, o vemos y parece que es múltiple, pero que sin embargo es una máquina perfecta que tiene un funcionamiento y que los hombres o los sujetos de conocimiento no son iguales, pero que pensemos en relación con el conocimiento, los sujetos que van a conocer a esta naturaleza, la van a explotar, la van a torturar, ¿no? Van a extraer las regularidades. Porque yo puedo extraer las regularidades de la naturaleza que me permiten construir leyes que luego van a explicar, digamos, y prevenir distintas cosas. Bueno, porque es una gran mecánica, tiene una gran racionalidad esa naturaleza, no es irracional. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano, o sea, piensen que en este momento también hay un gran debate y se percibe un montón, o sea, piensen esto, la medicina no existía, o sea, no existía como la conocemos nosotros. La medicina, tal como la conocemos nosotras en relación con abrir cuerpos, diseccionar, investigar, es algo que empieza a suceder también en la temprana modernidad. Antes de la temprana modernidad, a ningún médico, ni griego, ni de la antigüedad clásica, ni de la Edad Media, se le ocurría cortar un cuerpo y abrirlo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es sagrado y no lo vamos a corromper. En cambio, en la Edad Media también empieza a suceder que se van a abrir los cuerpos, ¿no? Para investigarlos y para ver cómo es ese funcionamiento. Y ahí la imagen que aparece es la imagen de la máquina, de la técnica. Y en este sentido, digamos, las interpretaciones que se hacen de la naturaleza y de los cuerpos humanos están, se podría decir, bajo un horizonte que denominamos filosofía mecanicista. Pensar que todo tiene un funcionamiento mecánico que es perfecto y si yo abro mi cuerpo, por ejemplo, o alguien estudia mi cuerpo, va a funcionar, digamos, para otro cuerpo porque tenemos corazones, hígados, riñones. Entonces es la misma máquina. Entonces, el funcionamiento que encontramos en esa máquina podemos aplicarlo, digamos, a todas las otras máquinas o a todos los otros cuerpos. ¿Estamos ahí, Rebeca? Sí, profe, gracias. Em, lo mismo tenés, en la nota, estaba buscando una nota que me parece que es bastante, que aclara, que está en el texto complementario B, que no sé si lo pudiste ver, Rebeca, que dice, a ver si la encuentro, perdón, voy bajando con el mouse. Uf, tengo más. Acá. En el texto complementario B, que se llama Saber y Poder de la Desacralización del Mundo, el Control de los Cuerpos de las Mujeres, que es un texto del Calibán y la Bruja de Silvia Federici, tenés una nota a pie, que a mí me aparece en la 115, que yo no sé bien a dónde les aparecen ustedes, en qué numeración, que dice la filosofía mecanicista emerge en el siglo XVII, algunos de sus exponentes son Descartes, Galileo, Boyle, Newton, y hace referencia, ¿no? Te remite al apartado 6, pero dice, hace referencia a la desacralización del mundo y la imagen del mundo como una máquina.
Entonces, Sí, sí, ahí lo vi, profe. cuando penses en filosofía mecanicista, principalmente lo que tenés que activar ahí también es este proceso de la desacralización del mundo. Todos comprendieron qué es la desacralización, ¿no? Yo lo mismo lo acabo de reponer, pero por las dudas. Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Bien, ¿tengo alguien que está entrando? No, estamos todos acá. Buenísimo. Entonces, ¿alguna otra consulta o duda que les haya suscitado el apartado 6? Si no, ya vamos al 7. Dime, Penélope. Bien. Em, Primero, tengamos en cuenta que cuando decimos que algo es un instrumento, ¿no? Es algo que nos sirve para otra cosa, ¿no? No es algo autónomo, es un medio que nos permite acceder o construir o lo que sea, otra cosa, ¿no? Por eso es instrumental. Nosotros habíamos visto ya en el apartado 3 esta caracterización de la racionalidad instrumental, en donde yo le decía, bueno, pero para entender esto hay que activar algo, ¿no? Que vamos a ver en nuestra unidad número 2, que es la relación entre un sujeto y un objeto de conocimiento. A partir de la lectura de los apartados 5 y 6, ustedes, y principalmente cuando hace referencia a la configuración de la ciencia nueva y la ciencia moderna, ustedes saben que el sujeto es el subjectum, ¿no? Es lo que subyace y es lo que fundamenta el objeto de conocimiento, que es lo que está arrojado. Entonces el sujeto es como que recoge ese objeto de conocimiento y el objeto está circunscripto. No es que yo voy a conocer toda la naturaleza, sino que hago un recorte de que. Y en este momento es donde empiezan a surgir también las divisiones de saberes, ¿no? Que yo les decía y les mencionaba en encuentros anteriores. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, en la modernidad, en Grecia el fundamento fue el ser, en el medioevo el fundamento es Dios, y en la modernidad el fundamento es la ciencia, o podríamos decir la razón, pero esa razón no es entendida como un logos, como hablábamos en Grecia, como esa organización del cosmos. Es una razón meramente instrumental. ¿Qué significa que la razón sea instrumental? Significa que es esa que permite acceder o recoger el objeto de estudio. ¿Por qué? Y recordemos esto. Cuando yo les digo, si bien el hombre ha tenido una diferenciación ontológica, es decir, de esencia, el ser, en la Grecia o en el medioevo, nunca se había postulado, como hace la ciencia moderna, que de alguna manera el hombre es no es dicho así, pero tiene un lugar no solo privilegiado, sino que es un ser superior, porque es el que está por fuera de la naturaleza y que puede conocer esa naturaleza. O casualidad, como dice Galileo Galilei, la naturaleza es un gran libro que está escrito en un lenguaje geométrico matemático y o casualidad, los únicos que leen geometría y matemáticas son los hombres, no son, qué sé yo, los animales, las plantas, los vegetales. Entonces pareciera ser que todo lo que está en la naturaleza está para ser dominado, ¿no? Porque vean eso, el conocimiento pasa a ser una dominación. Ustedes con Platón y el texto complementario A que vimos de esta unidad, ¿no? Del pintor, el carpintero y el dios, o el mismo apartado 2 que vimos de esta unidad, nos aparece la idea del conocimiento como una contemplación, no es un dominio. Acá el conocer es dominar.
Bueno, ¿y por qué domino? ¿Cómo domino? Bueno, domino a partir de la razón que es propia de los hombres y que es una razón que me permite, es decir, que es un medio para conocer ese objeto de conocimiento. Entonces, ¿un medio en qué sentido? Es un instrumento, ¿no? Acá aparece como característico, digamos, para que ustedes se imaginen, más que se imaginen, para que vean cómo, por ejemplo, se confirma la teoría de Copérnico, ¿no? A partir de Galilei, el telescopio. El telescopio es un instrumento creado a su vez por los hombres que permite comprobar, ¿no? Esa teoría copernicana. Entonces, la razón como instrumento es un sentido más restrictivo, es más limitado que la razón entendida como logos, ¿no? Como palabra. De aquí que lo que les dice ese apartado, dice, bueno, la razón se transforma en un instrumento de, un medio de. A medida que el sujeto y el objeto están mediados por una razón instrumental, pero a su vez se sirven de instrumentos, el telescopio en este caso, hay una distancia. Pero ¿qué pasa, dicen, y acá, para que lleguemos al 3 que es la racionalidad instrumental? Mientras más se van perfeccionando estos instrumentos, esto que me permite conocer el objeto de estudio, pareciera ser que hay una mayor distancia entre el objeto y el sujeto. Esta distancia no es una distancia temporal, temporal espacial, sino tiene que ver con una distancia que el objeto de estudio cada vez empieza a dividir más, a especializar más los campos o las disciplinas de saber que van a estudiar eso. De ahí que nosotros decimos que la racionalidad instrumental que describimos en el apartado 3 de la unidad número 1 en este siglo XXI, emerge en esta relación sujeto y objeto y razón como instrumento. ¿Estamos ahí, Penélope? No sé si te puedo sumar algo más. Bien. Naí, no sé si se te escapó o querías preguntar algo, porque hay un cero mágico ahí, ese número que nos dieron los árabes, el cero. Bueno, acá está. Dale. No sé si la querés escribir o tenés mic. Bien. Esta relación que nos trae como pregunta Naim, creo que es tu nombre, ¿no? Cejas, imagino que debe ser quizás el apellido. Naim, es que es este enunciado que también aparece en el apartado número 6 que Francis Bacon dice que saber es poder, ¿no? Entonces ustedes me deberían, la pregunta sería, bueno, pero ¿qué significa poder? Poder es poder volar, poder saltar, poder correr, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que el saber sea poder de qué? Bueno, y acá es importante como recordar un poco lo que yo estaba diciendo para responderle a Penélope, que es poder de dominación. O sea, el saber, como el conocimiento, digamos, en la emergencia de esta ciencia nueva o esta ciencia moderna, tiene que ver con un conocimiento que está fundamentado, digamos, o más que fundamentado, que tiene como fin dominar la naturaleza. A ver, Luqui, ¿qué no escuchaste? Bueno, lo que estaba diciendo es que saber y poder es la frase que se le atribuye a Francis Bacon y está en el apartado número 6 y que cuando queremos dar cuenta o explicar esa frase, tenemos que explicitar cuál es la relación, digamos, o qué lugar ocupa el conocimiento en esta emergencia de la ciencia nueva, la ciencia moderna. ¿Qué significa esto? El conocimiento en la configuración de la ciencia nueva, la ciencia moderna, es una dominación de, una tortura de, una aprehensión, ¿no? Aprehensión con H de tomar,
un dominio ¿de qué? De la naturaleza. Después con el texto complementario B de Silvia Federici vemos, bueno, no solo de la naturaleza, sino también de algunos cuerpos. Pero todo el apartado 6 lo que te hace referencia es eso, el conocimiento, ¿no? Es ese dominio. Entonces saber y poder se relacionan, porque el saber se transforma en un poder, es considerado, digamos, un poder de dominio sobre la naturaleza. Por eso un poco más abajo les van a decir, bueno, acá se va a redefinir lo que es la ciencia y la ciencia es el dominio, ¿no? El dominio sobre, el dominio científico sobre la naturaleza. Entonces, me parece, Naim, que ahí está solo mencionada la frase de Bacon, no es que la explicita, pero si de repente les dieran esa frase, bueno, ¿qué significa que, como dice Bacon, que el saber y el poder están en relación o que saber es poder? Bueno, significa que en la época moderna, en esta temprana modernidad, la ciencia nueva, la ciencia moderna se configuran a partir de una relación entre un sujeto y un objeto de conocimiento y, y este conocimiento es un dominio sobre la naturaleza. O podés decir también una tortura sobre la naturaleza, a partir de las cuales se extraen, digamos, diferentes leyes, regularidades empíricas que se van a transformar en leyes y esas leyes me permiten más dominio sobre la naturaleza, más anticipación sobre la naturaleza. Ahí no sé, Lucas, decime si se escuchó y Naim si te respondí la pregunta. Buenísimo. Entonces, ¿alguna otra pregunta del apartado 6? Profe, disculpe, le hago una Sí. consulta. No sé si es del apartado 6, creo que sí, pero hay una pregunta en la guía de preguntas, en la 28, que dice, según la hermenéutica, ¿podemos conocer algo, un texto, un fenómeno social, un discurso tal cual es? Ese es el apartado 7, Ah, ok. que es el método de la hermenéutica. La podemos poner ahí, bien, ahí también en la interpretación, la pregunta de Laura es del apartado número 7. Entonces, si ya no hay más preguntas del apartado número 6, damos cerrada. Antes de irme, le hago yo unas preguntas del apartado número 6. ¿Entienden? Antes, y ya retomo la pregunta de Harry y de Rebeca, que va al de hermenéutica. ¿Entienden cuando se dice eh, estereotipos androcéntricos de saber? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Entienden si eso es que surge en la modernidad, si es retrospectivo? ¿Eso lo entienden? ¿Entienden lo que son los estereotipos androcéntricos de saber? Estereotipos androcénicos. Androcéntricos, andros hombres, centrados en el hombre, estereotipos androcéntricos de saber, en La el verdad que ni apartado idea, número profe. 6. ¿Se les perdió eso? Bien, porque me parece, y me detengo ahí un segundo, que esto lo hicimos, estas partes, como que hay partes que las hicimos con algunas compañeras, pero eso presenta una dificultad porque nosotros venimos haciendo, reponiendo, si se podría decir de alguna manera, una eh, descripción de cómo emerge la ciencia, de cómo surge la ciencia, eh,
qué se va a considerar ciencia, y de repente, ¿no? Aparece esta crítica que se hace de Diana Maffia desde un artículo que ella tiene. Diana Maffia es la titular de Filosofía de las Ciencias, pero en clave feministas en la U en Filosofía, en donde aparece, bueno, esta configuración de la ciencia tiene estereotipos androcéntricos de saber, que como dice Nika, yo no diría que el conocimiento los tienen, sino que solamente se va a considerar conocimiento aquellos que producen los hombres blancos, europeos, propietarios, ¿no? O sea, la ciencia nueva y la ciencia moderna, a su vez, configura, digamos, un imaginario, un estereotipo de quién puede o no puede producir los conocimientos, ¿no? Así como decimos, hay una fragmentación de los objetos de estudio o una especialización de los saberes, que esto no es que sucede con Copérnico, chicas y chicos. Esto es un proceso que se extiende a gran escala, ¿no? Y va pasando. Bueno, termina sucediendo que aquellos que solamente producen conocimientos van a ser el conocimiento denominado por esta ciencia de la naturaleza, que tiene este método, como veíamos, deductivo, que puede anticipar fenómenos de la naturaleza y que son producidos por los hombres. Pero cuando decimos hombres, decimos, hay que llenar de adjetivos ese hombre, no es que cualquier hombre, no es un hombre de una comunidad originaria o un hombre de África, de alguna comunidad africana, sino que es un hombre europeo que tiene, o sea, formación, que accedió a ciertos estudios, que tiene propiedad, porque en algunos lugares la propiedad se está configurando y naciendo también lo que vamos a denominar el capitalismo, y que o es católico o es protestante. En este sentido, como dice Seba dice, bueno, no hace referencia a que deja de lado a las mujeres y que los valores solo podían decir la verdad del mundo. Se deja de lado a las mujeres y a todas minorías. O sea, si vos eras una mujer blanca, que venías de una familia que había propiedad, que no sé qué, todo lo mismo, era muy duro, digamos, producir conocimiento desde ahí. Eras como relegado a ese campo. Piensen de que las mujeres en la modernidad y luego de la modificación del código napoleónico han sido educadas para el espacio reproductivo o para agradar, digamos, ¿no? No es que aprendías a tocar el piano para ser una gran pianista y dar un concierto, sino para tocar el piano cuando visitaban tu casa. Entonces, a eso hace referencia a los estereotipos androcéntricos del saber, pero es importante que ustedes sepan que todo eso que aparece... Chiquis, alguien y Vikis, tenés... a ver, ahí está. Casi escuchamos un drama familiar. Decía que es importante que ustedes ahí tengan en cuenta que eso es una crítica retrospectiva a la configuración del conocimiento y de la ciencia nueva o ciencia moderna. Es algo que se hace, digamos, desde un presente más cercano a ese pasado. No es que en este momento los científicos decían, bueno, vamos a configurar un saber que tiene estereotipos androcéntricos de saber, ¿no? Eso es una crítica de un presente, de filosofías contemporáneas, epistemologías feministas al pasado. Las mujeres, digamos, tienen que pensar que en la temprana modernidad no existe tampoco un lugar a donde ir a estudiar, no es que existe la universidad. La universidad después se va a configurar con el proyecto de la ilustración y todo eso, pero sí es cierto que cuando se configuran esos lugares de estudios, a muchos las mujeres no accedían, a la mayoría, digamos. Bien, y la otra pregunta que tengo para hacerles es, antes de que vayamos a las preguntas que las compañeras hicieron del texto, tengo dos preguntas más para hacerles. Una, si entendieron las características de la ciencia moderna y si las podrían reponer a las cuatro características de la ciencia moderna. Y la otra pregunta que tengo es de el texto complementario B,
Perdón, ahí voy. Que me fui a la avenida 4, cualquiera. Profe, em, acá cuando habla en la página 189 que dice qué características tiene la ciencia moderna, em, la primera dice la eliminación de las cualidades de las cosas análoga a la disolución del tiempo y del espacio cualitativos del mundo medieval. ¿A qué estaría haciendo Buenísimo. referencia? Bien. Me parece que está bueno porque por eso digo, no pasemos, vamos al 7, voy a responder las preguntas del 7. Pero hay cosas que son muy chiquitas por ahí, que están en el apartado 6, que está todo muy apretadito, entonces se nos pierde. Dame un segundo que me fui, hice algo y me fui a la unidad, no sé, 25. Kant, esta es unidad número 3, unidad 3, antropología. Bien, me quiero quedar acá también en la guía de preguntas y después les digo la pregunta que tenía del texto complementario B. Como tenía abierto el texto, no sé qué compañera habló. ¿Quién era? Que se me perdió. Yo, profe. Mica. Bueno, bien. Cuando dice la eliminación de las características que están sujetas al espacio y al tiempo, está pensando en la cualidad. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, bueno, imaginemos un árbol, ¿no? Para imaginar, para poder pensar, para poder conocer, eliminamos la cualidad que tiene que ver con la sensibilidad, con ese conocimiento sensible, que es un conocimiento, ¿no? Decir esto es de color rojo, esto está amarillo, esto está verde, ¿no? Pero es la cualidad. Esa cualidad está sujeta al tiempo y al espacio. Son las cualidades secundarias, es decir, cualidades subjetivas. Entonces, la primera característica es esta distinción entre cualidades, digamos, primarias y características que tienen que ver más con las características objetivas de eso que se va a conocer. ¿Qué es eso objetivo? Eso objetivo desde la ciencia nueva o ciencia moderna es eso que no cambia, que no permanece. Si bien la modernidad implica un quiebre, ¿no? de cosmológico, implica un quiebre respecto al lugar que va a ocupar el hombre o el sujeto, implica que el conocimiento o aquello que se refiere a conocimiento va a ser otra cosa. Sin embargo, hay algo que se sigue sosteniendo como presupuesto moderno, es que la permanencia sigue siendo más perfecta. Entonces, cuando Galileo Galilei, ¿no? Como dice Laura, propone distinguir las cualidades objetivas y subjetivas, que las objetivas son primarias y las subjetivas son secundarias, hay un presupuesto moderno, que es que la naturaleza tiene una racionalidad, ¿no? Si yo puedo decir, bueno, puedo extraer eh, regularidades y construir una ley, es porque hay algo que permanece. Las leyes sobre lo que hablan o dan cuenta sobre la permanencia de las cosas. Eso ya no se va a llamar en la modernidad esencia, ¿no? La ciencia moderna no cree que va a conocer la esencia de las cosas, sino que conoce los fenómenos, ¿no? Y que el conocimiento sobre estos fenómenos permiten X cosas, ¿no? Dominio, anticipamiento, bueno, miles de cosas. Eso, como vamos a ver, si mal no me equivoco, en el apartado número 8, recibe el nombre de sustancia. Entonces, eliminar la cualidad, eliminar eso que está sujeto al tiempo, ¿no? Y al espacio y al cambio, me permiten ir a lo más simple, que es lo objetivo, que es lo permanente. Acuérdense que el movimiento es de lo complejo a lo simple. Es más, el pasaje del geocentrismo, el heliocentrismo, es también un pasaje de una teoría a una teoría más simple, porque recuerden todo lo que pasaba con Marte y con los epiciclos. Eso es más complejo que decir, doy vuelta a todo y tengo una teoría más simple.
Y ahí tengan en cuenta de que aun cuando se da vuelta todo, para la teoría heliocéntrica, el Sol está quieto. La permanencia sigue siendo algo más perfecto, solo que en este momento no vamos a conocer esencias, sino que se van a conocer fenómenos, se deja la esencia como algo que se podría conocer y se empieza a configurar esto que vamos a llamar objetivo. ¿Estamos ahí, Mica? Sí, profe, un ejemplo podría ser, a ver si lo capturé, siguiendo con lo que dice acá de la figura, magnitud, movimiento. Podría ser, por ejemplo, que yo tengo ahora un objeto y en lugar de mirar em, la belleza o mirar la esencia, empiezo a ver, no sé, cuánto pesa, cuánto mide, de qué está compuesto, algo así sería. Sí, en realidad antes tampoco mirabas las esencias. Acuérdate que las esencias no se conocen a partir de el ver, ¿no? Sino a partir de una operación del entendimiento. Lo que vos conocés a partir del ver en el mundo griego es la sensibilidad, es el conocimiento de la doxa, de la multiplicidad. Pero sí, podríamos decir que uno puede distinguir el color de ese objeto que vas a conocer, eh, lo que tiene que ver a tamaño, volumen, esos que son cuantitativos son objetivos. O sea, vos vas a conocer un árbol y si vos ves un árbol durante un año, ese árbol cambia de color, tiene más, menos hojas, ¿no? Cambia, es verde, amarillo, ta, ta, ta. Bueno, pero ¿cuáles son las características objetivas de ese árbol? Y bueno, dependiendo. Un algarrobo que tiene un año suelen medir desde tal altura, pesar de tal manera, dar tantos frutos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la cualidad y que hace que digamos que es lo objetivo, digamos, de ese árbol. O sea, que tenga más o menos hoja es algo que va a mutar, que va a cambiar el color del árbol. Pero cómo se da ese árbol en tamaño, en proporción, en volumen, es el objetivo. Esa es la 1. La característica 2 que dice, Que redujo todo lo complejo a lo simple. tal cual. Ahí ustedes ven y relacionan esto primero que estamos hablando, de separar lo subjetivo, ¿no? Las cualidades secundarias de las primarias, eso a su vez presupone una reducción de lo complejo a lo simple. O sea, la naturaleza se me presenta de un modo caótico, sin embargo yo voy reduciendo a movimientos simples para ir encontrando esas leyes. La tercera característica, ¿cuál es? El aislamiento de una región de lo que es Tal cual. la Entonces, limitación del campo. ¿qué significa eso? La construcción de un objeto de estudio. No es que vas a estudiar la naturaleza. Bueno, tenés las ciencias físicas, por ejemplo. Vas a tener después en el siglo XIX las ciencias biológicas. Vas a tener, ¿no? Como se delimita el objeto de estudio. Bueno, voy a estudiar qué, los astros, o voy a estudiar, no sé, los animales, ¿no? Hay delimitaciones de objetos de estudio. No es que es todo, sino que circunscribe un campo de estudio. Y la cuarta, ya que Laura las está leyendo todas, Laura la tenés a mano. Tiende a resolverse en el ámbito de la técnica, Tal cual. entendida como una forma de hacer y producir recursos para satisfacer necesidades por medio de los Es, instrumentos. es a partir, ¿no? Ese conocimiento que produce la ciencia que hace. Estas son las características de la ciencia. Es que a partir de los instrumentos va a producir recursos que son para la utilidad humana. Extracción de minerales, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en la extracción de minerales mineras
sin instrumentos, sin conocimiento científico y produce un recurso que es para la utilización de los humanos. Extracción del petróleo. Piensen que digo extracción, extraer algo es como también disecar algo. O sea, en la modernidad nace este paradigma regido por, bueno, la filosofía mecanicista, la racionalidad instrumental, esta idea de la ciencia como progreso, que el fin es el progreso. Piense que después se va a dar lo que es la revolución industrial, bueno, un montón de cosas. Y que a su vez, al ubicar el hombre por fuera de la naturaleza y la naturaleza como algo ajeno a ella, está justificado como todo el dominio y toda la tortura que hay para nuestra comunidad. Nosotros ahora de alguna manera vivimos los efectos catastróficos de eso que emerge ahí. Piensen en el calentamiento global, la escasez de perdón, agua dulce para beber. Eh, Piensen el acortamiento que tenemos de estaciones. Vieron que nosotros tenemos 4 estaciones, pero cada vez en las estaciones son más difusas, ¿no? Estamos en otoño y hace un calor bárbaro, ¿no? El derretimiento de los glaciales. eh, uh, un montón de cosas, no sé si han visto el exterminio de las especies, el exterminio de los corales, o sea, estamos produciendo tanto calor que es como que el agua de los océanos está a un punto tan alto que está hirviendo las cosas que están adentro, la vida que está adentro. Por ejemplo, los corales, que son estos animales que son súper importantes para el ecosistema de la vida acuática, el exterminio de animales, ¿no? Bueno, puedo nombrar mil, o sea, todo el año, ¿no? Somos como dice ese meme, somos la especie eh, con peligro de extinguirlo todo, digamos. Bueno, todos esos efectos con esa lógica de producción, extracción de recursos, nace en la modernidad. Lo que pasa es que no vamos a acusar netamente al paradigma moderno de esta ciencia nueva, ciencia moderna, sino que también después, posteriormente, pero eso nosotros no lo hacemos en la unidad, sería necesario pensar el anclaje que sucede con la emergencia de esta ciencia, con el surgimiento del capitalismo, cómo se da eso, la explotación, digamos, de los pueblos de América Latina, de África, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es como para que se imaginen, ¿no? Un poco en extremo, en nuestro tiempo, qué significa esto de la explotación, cuál fue un efecto de pensar que la naturaleza es algo ajeno a nosotros, que nosotros somos un viviente más, pero un viviente superior, y que consideremos que todo lo que está en el mundo es para nosotros y para nuestra comodidad y nuestro servicio, y está ahí para ser explotado por nosotros. Esas son las 4 características. Eh, Ahora, perdón por los mocos, les hago la pregunta que tengo del texto complementario B y vamos luego al 7. Quiero saber si pudieron vincular la siguiente frase: el útero fue reducido a una máquina, con las 4 características de la ciencia moderna tal como lo desarrolla Galileo Galilei. Sí, sí, pero no sabría si, o sea, no estoy muy seguro si está bien. ¿Querés comentar, Gabriel, y que veamos? Em, digamos, tenía relación porque se lo había reducido, primero se había reducido a la mujer a algo muy, digamos, muy para una cosa, como a las máquinas y a los objetos, de que el útero solamente estaba
para la reproducción y listo. Simplemente se lo tomaba como de esa forma, como dice en el segundo lugar, que dice que se lo reduce de lo complejo a lo simple. Y eh, después, en el cuarto lugar, eh, que dice que es una forma de hacer y produce recursos para satisfacer necesidades por medio de instrumentos. En ese caso se lo veía al útero como un instrumento para, Que produce recursos. ¿Qué procesar recursos? ¿Qué la vida. produce? Bueno, pero qué, ¿cómo se llama ese recurso? Está bien, es la vida, pero ¿qué produce el útero en relación, ¿no? ¿Qué permiten que nazcan? eh, Vida, no sabría otra manera Bebés, de llamarlo. bebés. Entonces vamos a esto. Primero, como señala Gabriel, eh, este, o sea, las mujeres que han reducido un espacio, dice Gabriel, ese espacio se va a llamar el espacio reproductivo. O sea, nosotros podemos distinguir que en la temprana modernidad y el surgimiento de la ciencia moderna va también a caracterizar dos espacios y esto se entrelaza con la emergencia del capitalismo. Silvia Federici es una filósofa feminista que debate con el marxismo, en donde empieza a discutir sobre cómo se da el proceso de la acumulación originaria en estos siglos, siglo XVI y XVII, pero que bueno, nosotros no vemos todo eso, pero sí me parece que está bueno mencionar que es un debate en clave marxista, debatiendo con los marxistas. Si bien es marxista, debate con los marxistas. Entonces, lo que va a decir es que un efecto, digamos, de la caza de brujas, ustedes piensen que la caza de brujas se inicia en los territorios, ¿no?, europeos, porque nosotros decimos Europa, pero Europa se está configurando, no existe como tal todavía. En los territorios europeos, en donde está pasándose más rápidamente del feudalismo al capitalismo, al inicio del capitalismo, el modo de organización social y económica antes del capitalismo es el feudalismo, los feudos, ¿no? En donde la figura del poder está en el rey y en la iglesia. El rey es Dios en la tierra, ¿no? Por eso tiene ese vínculo indiscernible con el Papa. Y la nobleza, ¿no? Esto empieza a entrar en crisis por distintas cosas, no sé, yo les podría nombrar la reforma protestante en algunos territorios, ¿no? Cómo se empiezan en algunos territorios a instaurar el protestantismo, por el descubrimiento de América, bueno, miles de cosas. ¿Qué sucede? En esos paradigmas, en esos territorios, digamos, en donde se debate en relación en la ciencia nueva, ciencia moderna, y está emergiendo con más, que ya ha emergido, digamos, pero está adquiriendo más fuerza esta nueva figura que es el burgués, sucede durante 2 siglos la persecuta y la persecución y el asesinato de 200.000 mujeres, denominado bajo este fenómeno la caza de brujas. Entonces Silvia Federici se pregunta cómo es que están las casas de brujas, también están las revoluciones del campesinado, ¿no? Entonces Silvia Federici se pregunta que por qué los historiadores marxistas, ¿no?, cuando están estudiando, y incluso el mismo Marx, el nacimiento, digamos, y la configuración del capitalismo, ¿no?, y esto denominado la acumulación originaria, que está trabajado en el capítulo 24 del Capital, nadie analiza y les pasa desapercibido que mataron a 200.000 mujeres. Entonces, lo que la autora hace es decir, bueno, ¿qué implicancia tiene esto para el contexto? Porque no es casual que sean en estos territorios en donde está emergiendo el capital, el capitalismo, el trabajo asalariado. No existía que vos antes trabajabas y te pagaban un sueldo. Eso empieza a emerger en este contexto. Dice, bueno, Copérnico, Hobbes, Galileo, Shakespeare participan de estos debates si existen o no existen brujas. Entonces, ¿cómo es que esto ha pasado desapercibido, no? Entonces lo que la autora hace, y una de las cosas que sucede en ese fragmento de texto que ustedes tienen, es que, bueno, que la casa de brujas tiene como uno de sus efectos circunscribir los cuerpos femeninos, ¿no?, como los cuerpos
a un espacio que es el espacio reproductivo. El marxismo distingue dos espacios: el espacio productivo, que es aquel que produce el trabajo salariado, que está encarnado por los cuerpos masculinos, y hay otro espacio que es el reproductivo, que es el de las mujeres, que están destinados a las tareas del cuidado y a tener hijos. ¿Qué sucede? Es verdad que la persecución de las rebeliones de los ay, perdón, del campesinado también fueron perseguidos y trabajaron y transformaron estos campesinos, digamos, rebeldes en estos cuerpos que después van a trabajar en las fábricas por un salario y con la extracción, digamos, de su fuerza de trabajo. Pero ese fenómeno está más estudiado por el marxismo. Entonces, en la división de estos dos espacios, dice, bueno, Federici, si a las mujeres antes no estaban circunscritas a un espacio del cuidado, las mujeres tenían comunidades, poseían saberes, circulaban por los espacios de otra manera porque no existía tajantemente. Entonces, durante el primer siglo, digamos, se casa y se denomina bruja aquella mujer que tuvo una relación con el diablo, pero el diablo en este momento aparece como alguien medio torpe, pero que te puede otorgar algún favor, y son aquellas, o sea, va a ser considerada bruja aquella que sabe, no sé, las propiedades de la planta, pero también, no sé, que trabaja la tierra, o sea, toda aquella mujer que posee algún conocimiento es estigmatizada como bruja. A su vez dice, bueno, esto se va mutando y después cualquiera acusaba a cualquier mujer de bruja, empiezan a emerger los cazadores de brujas, que entonces llevaban mujeres y decían que eran brujas para cobrar algo. Y después bruja, dice, a finales del siglo XVII pasa a ser denominada cualquier mujer, aquella que no se quiere casar, la que engañó al marido, la que, no sé, maldijo a alguien y ese alguien dijo que después le dio fiebre. Entonces es una quema masiva de mujeres, porque ¿qué pasaba? El modo de comprobar, ¿no? Se las torturaba a las mujeres y después se les preguntaba, ¿no? Por medio de la tortura, cuál era el favor que les había otorgado el diablo. Entonces se las quemaba. Si morían, quemadas, incineradas, piensen de que en los femicidios la figura del fuego es frecuente, decían, bueno, no es bruja, murió. Si vivía, era que era bruja. Claramente, todos sabemos acá que todas morían, ¿no? No es que vivía alguna. Esta característica, de estos acontecimientos de tortura, Silvia Federici lo relaciona. Hay un libro que se llama El martillo de las brujas, el Malefacium, algo así, Malefacium no sé cuánto, que tiene ciertas descripciones de cómo hacer estas torturas que se pueden relacionar con las descripciones que hace Galileo Galilei de cómo hay que tratar a la naturaleza. Sin embargo, la autora, que esa es su última pregunta, no es que dice que esto es algo causal, ¿no? Sino que es algo que sucede, digamos que es un efecto más. El imaginario de la mujer dentro del cristianismo, la fuerza de los papas, arma como un montón de cosas que dicen, bueno, dan el andamiaje teórico metafísico para la casa de brujas, pero a su vez dice esto no es un efecto directo de la casa del surgimiento de la ciencia nueva o ciencia moderna. Ahora, volviendo perdón el ruido, tengo ahí a alguien que está golpeando un montón. Volviendo a la relación o cómo responder estas preguntas de vincule las frases de Luther fue reducido a una máquina con las 4 características de las ciencias modernas desarrolladas por Galileo Galilei. Primero nosotros lo que tenemos que saber que hay una rama dentro de la medicina que para nosotros es muy clara, pero que en la temprana modernidad no existía, se estaba configurando, que es la ginecología, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que hay una rama dentro de la medicina que tiene como objeto de estudio, podríamos decir, los ciclos de los femeninos, digamos, los ciclos menstruales, la relación que tienen esto, ¿no? Cómo se dan estos ciclos con los ciclos reproductivos.
Entonces, cuando la primera característica dice, bueno, distinción de las cualidades primarias de las secundarias, ¿no? Entonces, lo que yo puedo trazar ahí es que, por ejemplo, los úteros en distintas edades, ¿no? Tienen distintos tamaños, primero eso, se establecen estándares de tamaño, tienen distinto proceso, ¿no? Porque ustedes saben que en un momento determinado las mujeres, más que las mujeres, los cuerpos con capacidad de gestación, tal como dice la ley de identidad de género, menstruan, ¿no? Y antes de la menstruación no pueden reproducir niños, después de la menstruación pueden reproducir niños. Entonces dice, eso ahí tienen ustedes, distinciones primarias y secundarias. Las primarias es saber el tamaño, ¿no? Los ciclos, cómo se dan esos ciclos, si son regulares, si son irregulares, ¿no? Poder obtener como ese estándar del útero. En relación con esta segunda, ¿no? Que es la reducción de lo complejo a lo simple, ¿no? O sea, ¿qué sería los complejos a lo simple? Bueno, en algunos cuerpos gestantes se menstrua cada 28, cada 30. Bueno, el parámetro es de 28 a 30 días, por ejemplo, ¿no? O sea, de todas las distintas, decir, bueno, este es un parámetro. Algunos cuerpos gestantes sangran a los 11, a las 10, no, bueno, el parámetro es esto, ¿no? Si tenés 15 años y quizás no tuviste un sangrado, hay que consultar. Entonces ahí ya tienen, ¿no? Esas distinciones de lo primario a lo secundario y de la reducción de lo complejo a lo simple. La tercera decía el objeto de estudio, la delimitación. Bueno, el objeto, el saber que estudia el útero y sus movimientos y cómo se reproduce y todo esto que decíamos, es la medicina y dentro de la medicina la ginecología. Y por cuarto ustedes tienen esto que tiene que ver más con la utilidad, ¿no? ¿Qué sentido tiene saber todas estas regularidades? Bueno, todas estas regularidades tienen sentido saber para cuando los cuerpos gestantes, pero en este caso las mujeres, ¿no? Pueden embarazarse para producir hijos o hijas, ¿no? Piensen en las importancias en todas las historias y las narraciones de que si una mujer, no sé, no le da un primer hijo varón, toda esa historia, ¿no? Pero piensen también en las clases más que nosotros denominaríamos trabajadoras, ¿no? ¿Cuál es la importancia de reproducir y saber cuántos hijos se pueden reproducir y todo eso? Porque lo que se señala es que esa reproducción, dice Silvia Federici, no tiene digamos, voy a decirlo de otra manera. El marxismo, digamos, y el surgimiento de la ciencia nueva, ciencia moderna, dice, en esta distinción de lo público y de lo privado, lo público como la producción y lo privado como la reproducción, el espacio de la casa, no le otorga un valor a ese espacio privado reproductivo. Entonces, las mujeres que realizan el cuidado y que a su vez tienen hijos, dice, parece que no están produciendo nada. Sin embargo, dice Silvia Federici, producen la mano de obra que va a ir a trabajar, digamos, en los espacios productivos. Y a su vez, no se les paga, ¿no? No se considera que es trabajo todo eso que trabajan, digamos. Eso es lo que devela el capitalismo. Entonces, la cuarta característica, que es sacar la utilidad, digamos, a partir de instrumentos, tiene esta relación. Saber en qué momento las mujeres pueden producir en sus ciclos hijos que luego van a ser apropiados por la fuerza, digamos, van a ser apropiados de esos hijos o van a realizar ya sea actividades en el espacio productivo o reproductivo. Lo que demanda Federici, bueno, y discute con el marxismo, es cómo todo ese espacio quedó ligado a, no se analizó y no se piensa como un espacio que produce mercancía. Piensen los enunciados, por ejemplo, eso que llamas amor es trabajo no pago. Piensen lo innovador que fue, por ejemplo, en la Argentina, que hubiera, ¿no?, una jubilación para las amas de casa. Piensen ahora los debates que hay en torno de cómo considerar la maternidad un trabajo, ¿no?
se está debatiendo con esos enunciados, digamos, y con esos presupuestos modernos. Nica sí se relaciona con el control de natalidad también, por parte de quienes, qué niños queremos que se produzcan, ¿no? Es más, hay un filósofo contemporáneo que se llama Michel Foucault, que cuando trabaja la emergencia del Estado en la temprana modernidad, que se configura, que nosotros lo vamos a ver en la unidad número 4, tiene un seminario que da que se llama Seguridad, Territorio y Población, y que cuando analiza la población está en vínculo con el control de natalidad, o sea, quiénes nacen y quiénes no nacen. O sea, ya no es, vieron, en el feudalismo, el dios, digamos, rey, es quien da la vida y quien da la muerte. En esta temprana modernidad, que la vamos a ver un poco mejor porque se sigue profundizando en la unidad número 4 con el contractualismo, ya no aparece esta idea de que Dios da, el rey da la vida o da la muerte, sino lo que se hace es controlar el bios. Cuántos nacen, cómo nacen, de qué manera nacen, todo eso. Estamos acá. Podemos ir a las dos preguntas que tienen las compañeras, porque eran dos compañeras. Buenísimo. Sí, profe. Bien, ahí Gabriel me parece que lo que hiciste está bien como inicio, pero me parece que centrate un poco más en pensar el útero como un objeto de estudio. Perfecto, profe. Bien, entonces tenía una pregunta que estaba bastante arriba, pero que la voy a buscar, de sé que Rebeca creo que hizo una, del apartado número 7, que me dijo y que yo le dije eso del 7. Naim, Luca, Jara, ya la vimos. Esto es androcentrismo. Mm. Che, se me perdió una que había en el chat del apartado número 7 que hizo una compañera. Porfa, si después la vuelve a poner, o se activa el mic y me la hace, agradecida porque se me perdió. Entonces, nosotros tenemos ahora el apartado número 7 que se titula, ahora estoy subiendo, ahí voy. Primero vamos a decir que se ubica en estos más allá. El 10, el 9, el 8, el 7, que son más allá, son apartados que van a poner en crisis o en crítica ciertos presupuestos que se dan en la configuración de la ciencia nueva o ciencia moderna, pero también van a intentar seguir con el problema, digamos, que se abre, digamos, en esta temprana modernidad. Ya me acuerdo la pregunta que me hicieron, la del lenguaje y el poder de este 7. Ahí vamos. Y estaba la de Beca también. El primero que tienen se llama, más allá del fundamento, el problema de la hermenéutica, la relación entre interpretación y poder. O sea, la primera parte de este apartado se va a centrar en el problema en la hermenéutica y luego se va a ir a problematizar eso mismo que señala la hermenéutica, que es la interpretación, a partir del vínculo que sean las interpretaciones o sea, la relación que sea entre interpretar y el poder. Nosotros venimos trazando, digamos, en estas características de la ciencia nueva o la ciencia moderna, que es esas ciencias que van a explicar, ¿no?, los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que a su vez, digamos, esta explicación de los fenómenos de la naturaleza, tal como desarrollamos, está sostenida, digamos, en ciertos saberes específicos, que son la matemática, la geometría, la lógica, es decir, ciencias formales, como la lógica, y ciencias que son fácticas, pero fácticas dentro de lo que denominamos de la naturaleza, digamos, o de las exactas. Y que, como estuvimos de hablar, ¿no?, separan lo primario de lo secundario, producen enunciados que parecieran ser que son verdades inmutables y todo esto. En el siglo XIX
se abre un debate en torno a las ciencias exactas y lo que vamos a denominar con Dilthey las ciencias del espíritu, que es lo que nosotros comúnmente llamamos ciencias sociales o ciencias humanas. ¿Qué sucede? Desde las ciencias exactas o naturales, vamos a decir desde las ciencias naturales, se acusa a las ciencias sociales y humanas que no son científicas porque no producen enunciados que son absolutos. ¿Por qué? Porque el socio, ¿no? Lo social, lo humano, está sujeto a la historia y está sujeto al cambio. Ustedes saben que desde el apartado número 6, que Galileo Galilei también, así como distingue cualidades primarias y secundarias, hace una distinción de qué va a ser ciencia y qué no va a ser ciencia. Por ejemplo, la religión, el arte quedan en el plano de la no ciencia, ¿no? Entonces, lo que va a decir Dilthey en el siglo XIX, 1801 en adelante, ¿no? Va a decir que este acuso que se les hace a las ciencias sociales o humanas, ciencia del espíritu, dice Dilthey, es improductivo, no tiene validez. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales intentan explicar los fenómenos de la naturaleza y las ciencias del espíritu intentan comprender los fenómenos sociales o humanos. Entonces va a trazar la distinción entre dos métodos, el método explicativo y el método de la comprensión, el cual recibe el nombre de hermenéutica. Entonces, ¿qué dice? Si yo trazo una delimitación de un método para cada una de estas disciplinas, los enunciados que produzco son verdaderos, están bien, por decirlo de alguna manera. Lo que yo no puedo hacer es intentar utilizar un método que se utiliza para explicar un fenómeno natural para explicar un fenómeno social. No me encaja y no funciona. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a distinguir dos métodos: el método explicativo, digamos, o el método que tiene como la función de explicar, y el método que tiene la función de comprensión. Pero a su vez hay que sumarle que, primero yo les decía esto de que la comprensión toma como un método la hermenéutica, que es el método que fue inventado, digamos, a partir de la interpretación de los textos, es decir, cómo yo interpreto tal texto. Pero bueno, ¿qué tengo que decir yo que desde la hermenéutica, desde este método hermenéutico, qué tengo en cuenta yo para decir que estoy conociendo algo? Primero voy a decir que conocer algo es interpretarlo. Entonces, cuando yo digo si conocer algo es interpretarlo desde un lenguaje, de un contexto, de una historia, lo primero que señalo es que hay tantas interpretaciones posibles de un acontecimiento que tienen que ver con ese contexto, con esa lengua, con ese, Dilthey lo llama el horizonte del sentido. ¿Qué es el horizonte del sentido? El horizonte del sentido es el lugar desde donde yo interpreto, es mi marca, digamos, epocal y subjetiva. Es decir, todo, o sea, todos nosotros interpretamos un texto que leemos desde el 2021, del ser argentino, de estar atravesados por una conquista, de estar atravesados por una pandemia, ¿no? Todas esas cosas se ponen en juego a la hora de interpretar. Y a su vez, como dice Dilthey, los lenguajes dan cuenta del mundo, construyen mundo, pero no es que eh, todos los mundos, digamos, son verdaderos y únicos. Entonces, a mí hay una lengua que me permite decir cosas sobre el mundo y hay otra lengua que me permite decir otras cosas sobre el mundo. O, por ejemplo, les aparece este ejemplo de la vaca, si mal no me equivoco, cómo la vaca en un lugar, en un contexto determinado, es interpretada como algo sagrado, y luego, por ejemplo, en la Argentina vemos una vaca y pensamos en el asado.
¿no? No pensamos en un elemento sagrado. Entonces, el horizonte del sentido, hay que pensarlo, ¿no? El horizonte es esa línea, ¿no? Como un lugar desde donde es un límite, porque todos estamos sujetos a la historia, somos sujetos finitos, mortales, es un límite, pero también es una posibilidad. O sea, es el límite que me da la posibilidad de poder interpretar y comprender los fenómenos sociales y naturales, perdón, sociales y humanos. Esto que se desenvuelve o se desarrolla en torno al horizonte de sentido y las interpretaciones hermenéuticas, se le agrega, se podría decir algo, se le suma algo, eh, a partir del siglo XXI, poder entender que ninguna interpretación es una interpretación inocente o neutra, ¿no? Que, es decir, nos tenemos que preguntar, dice nuestro apartado, desde dónde surgen estos horizontes de comprensión, qué, quién o quiénes determinan, cuál es el contexto económico, social, cultural, político, sexual, racial, en que estamos inmersos y a partir del cual abrimos el mundo. ¿Y cómo lo determinan? ¿De qué modo? Entonces ahí le señalan que hay algunos autores, hay un montón de autores, pero acá están algunos autores que plantean que la cuestión de la interpretación y del sentido están en vínculo con las relaciones de poder. Esto quiere decir, dice el apartado, que ninguna interpretación es inocente, es neutra, ni se produce de modo arbitrario y subjetivamente. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver, a partir de esta pregunta que yo les decía, ¿qué es el androcentrismo?, cómo las interpretaciones en torno a la ciencia que se dan en el siglo XVII y XVI están sujetas de esta mirada, ¿no?, de un hombre blanco europeo y, y heterosexual, podríamos decir, con propiedad. O sea, cuando los invasores llegan, no sé, a América Latina y no sé, y se desembarcan, no sé, en lo que ahora denominamos Perú y ven todos los conocimientos astronómicos que tenían los incas, que eran tremendos, no los considera, o sea, se apropian de cosas, pero los consideran de que son personas que no son civilizadas, y los incas, los aztecas, han sido, y distintas comunidades han tenido sus propios saberes que podríamos decir que son científicos, que explican los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, lo que predominó y se configuró en el siglo XVI y XVII como ciencia es esto que viene de Europa. Entonces ahí ustedes tienen una interpretación, cómo surgen las interpretaciones, vínculo con el sentido, y, perdón, la interpretación y el sentido en vínculo con el poder. En este sentido, se les dan 3 o 4 ejemplos, ¿no? Un ejemplo para vincular el ejercicio de poder y el ejercicio de la interpretación, el ejemplo A es de Nietzsche, que es quien va a decir que no hay fenómenos morales sin una interpretación moral de los fenómenos. Me parece que esto es importante, lo dejemos quizás ahí si esto no se entiende, pero sí quiero señalar que Nietzsche es un filósofo que va a atacar toda aquella idea que se presente como un fundamento último, ya sea el ser, Dios, la ciencia, la razón. Entonces, en este sentido, lo que él va a decir que cuando nosotros estamos interpretando algo, ¿no?, ya lo estamos haciendo desde una moral, y por eso Nietzsche va a plantear como método un método genealógico, tal como vamos a desarrollar en la unidad número 3. Es decir, para este autor no existe el bien en sí mismo o el mal en sí mismo, sino interpretaciones a las cuales atribuimos que algo es bueno o algo es malo. El segundo ejemplo para traer esta idea de la interpretación y el sentido en vínculo con el poder, Rebeca, ¿en qué sentido nunca hay un fin de interpretación? O sea, interpretar es para conocer lo social y lo humano. O sea, podemos pensarlo como fin a eso, pero en realidad hay que decir que es el objeto de interpretar.
Pensaba que estamos diciendo que la interpretación, es decir, la hermenéutica, es el método de las ciencias sociales humanas, de las ciencias del espíritu. Entonces sí hay un fin, se podría decir, un objetivo. Sigo y cualquier cosa me volvés a preguntar, Rebeca. En el segundo, o sea, tenemos el ejemplo de Nietzsche. El segundo ejemplo es de Karl Marx, que es un autor, filósofo, economista que vamos a ver en la unidad número 4, que va a denunciar que el mundo en el cual habitamos, es decir, el mundo en el que él habita, lo que predomina es una interpretación burguesa del mundo, una interpretación sostenida en la producción, en la producción en sentido de acumulación de capital, la reproducción de la propiedad, de la familia y del dinero, y que la tarea, nos va a decir Marx, no va a ser interpretar esta interpretación burguesa, sino más bien intervenir en el mundo para transformar estas relaciones sociales. Esto lo vamos a ver detenidamente en la unidad número 4, que es el último autor que vemos dentro de la filosofía social y política. Y como último ejemplo, como tercer ejemplo, aparece las interpretaciones o una mirada dentro de las filosofías feministas. Decir filosofías feministas es muy amplio, porque hay distintas, pero bueno, que denuncian la interpretación heterosis patriarcal, es decir, que lo que entra, digamos, en juego en las interpretaciones del mundo que habitamos o lo que entra en valor, se tiene en cuenta, digamos, quién enuncia esa verdad, ¿no? Desde qué cuerpo, desde qué sexo, desde qué género, desde qué sexualidad, edad, raza, belleza, ¿no? Entonces que plantea binomios que podríamos decir varón cis, mujer cis, varón cis, mujer cis trans o varones trans, ¿no? Y denuncian esta idea que el mundo que habitamos está hecho a partir de una construcción social que es heteronormativa, ¿no? La heterosexualidad como norma, cis normativa, es decir, el cissexismo como norma. Eh, entonces, ustedes lo que pueden ver con esos tres ejemplos, que nosotros los vamos a ir trabajando porque si bien hace referencia a la unidad 2, la 4 y la 5, es que interpretar nunca se hace desde una mirada inocente, si bien siempre se juega en un horizonte de sentido, ese horizonte de sentido también hay disputas de cuáles interpretaciones prevalecen sobre otras, o cuáles interpretaciones son escuchadas, digamos, sobre otras interpretaciones. Yo siempre doy un ejemplo que es tonto, pero que nos sirve para pensar. Ustedes seguramente que son todos bastante jóvenes, deben haber algunos más grandes, porque bueno, eso tiene la universidad que reúne gente de distintas edades, pero es muy común escuchar que se enuncia, por ejemplo, bueno, o cuando yo era joven, bueno, cuando ya vas a ser grande, ya vas a entender, ¿no? Ya vas a ver tal cosa, ¿no? Como si envejecer en sí mismo es un valor, ¿no? Que si hay algo que si lo dice un abuelo, un padre, una madre, tiene más carga de verdad, entre comillas, que si lo enuncia un adolescente, un niño. Nosotros con una amiga, colega, siempre decimos, vos podés ser un estúpido o una estúpida a los 15, a los 30, a los 40 o a los 60, digamos. La edad en sí misma, ¿no? No, no, no te da más tono de verdadero, de válido a lo que estás diciendo, ¿no? Le da, si nos centramos en eso. Entonces ahí, por ejemplo, en esa interpretación de decir, bueno, porque esa persona lo está diciendo y es grande, ¿no? Y porque es grande puede decir todo esto, se le está dando un valor a la edad en sí mismo que no tendría por qué tenerlo. Bueno, y eso sería como el cierre del apartado número 7. ¿Alguna otra duda ahí o consulta? A ver, Lucas, el 5 y el 6. Esperen, eso es de la guía de actividades. Antes de ir a la guía de actividades, que Lucas está haciendo una pregunta, ¿estamos con el apartado 6 y 7? Mientras voy buscando la
que la tengo abierta la guía, pero quiero ir al 6-7. 6-7. Ah, ya sé cuáles son. Bien. Listo. Entonces vamos. Luja tiene la pregunta de las guías de las 6 y de las 7. Para 6, 7, 6. La 6 dice lo siguiente. Actividad número 6. Ah, las 5 y las 6. Ah, perdón. 5 y 6. Estoy en cualquiera. 5 y 6. En las 5 lo primero que les dice, tienen varias. Dice, dibuja esquemáticamente la concepción de cosmos para Aristóteles. Ahí lo que tienen que hacer es dibujar en el centro de la Tierra, una esfera que está en el centro que es la Tierra y hacen otros círculos alrededor, tiene que ser cerrado, que aparecen los otros cuerpos celestes. Es más, en la exposición, digamos, en la explicación teórica de la clase, cuando Sergis va por esa parte, les pone una imagen de cómo era considerado el cosmos para Aristóteles y tiene una imagen. Y luego la otra imagen que tienen que poner dice, dibuja esquemáticamente la concepción del cosmos, es poner el Sol y órbitas, ¿no?, en donde están los otros planetas. La actividad número 6 les recomiendo a todos y todas que la hagan. ¿Por qué? Porque dice, vincule los siguientes conceptos mediante fechas y símbolos. Eso no importa tanto, pero dice, puede reescribirlos y ubicarlos de la manera que les parezcan adecuados para vincularlos y establecer una buena comprensión. Ahí ustedes tendrían que poner, Bacon se vincula con saber y poder, dominio técnico de la naturaleza, ponen a Galileo Galilei. Pero lo que ustedes podrían armar es un párrafo, un texto, digamos, con estos apartados, con estas palabras. Pero eso ya se los doy yo, ya les doy una consigna mejor. Después dice el D. Completa el siguiente cuadro. Ciencias naturales modernas, las 4 características son en las cuales las 4 que nos detuvimos. Separación, cualidades primarias y secundarias, objetivo y subjetivo, reducción de lo complejo a lo simple, delimitación del objeto o del campo de estudio, utilización a partir de instrumentos de eso que obtenemos para la vida del hombre. Me dicen si voy muy rápido y si no, si se va entendiendo. Después dice, determina las cualidades primarias y las cualidades secundarias de una manzana, de una silla, de un cuchillo. Las primarias, no sé, vamos. Secundarias van a ser de la manzana, el color, el olor. La primaria, el tamaño, no sé, qué fruta, podrían decirse. Esa a mí siempre me hace lío, pero es básicamente la silla, ¿no? Pueden definirla por su función. La manzana también. Acá sí pueden definir un toque por la función, porque es modernidad, ¿no? El cuchillo es eso que sirve para cortar, pueden ser, no sé, lo secundario, digamos, sería el tamaño de ese cuchillo, si el cabo es de madera o es de hueso, o es de plástico, ¿no? Pero todos sabemos que creo, ¿no? Ah, no, ahora vienen los cuchillos de cerámica también. Iba a decir que el metal era esencial del cuchillo. Las 6, si la pueden hacer, y es así. Ustedes tienen. En la siguiente secuencia se determina la sustancia y los accidentes. Sustancia es eso que permanece, es decir, lo primario, el objetivo, y los accidentes, los cambios. Valiente, griego, joven, animal racional, casado, espartano, bajo. Ser valiente o ser cobarde es un accidente, es una cualidad. Ser griego, ser persa es un accidente, o sea, para los griegos no sería un accidente, pero es un accidente. Ser joven, yo puedo ser joven o puedo ser viejo, puedo ser casado, puedo ser soltero, puedo ser espartano, puedo ser alto, puedo ser bajo. Todos esos son accidentes, cualidades. ¿Cuál es la sustancia? Animal racional. El hombre es un animal racional. Lika está en
Es la unidad número 2 de actividades y está en la clase número 4. Cada vez que ustedes comienzan una unidad, en esa primer clase se les sube una guía de actividades. Vas a contenidos dentro de Miel y pones la clase 4. Buenísimo. La 2 dice, madera, 4 patas, un respaldo, chica, azul, sirve para sentarse. Un respaldo, chica, azul, 4 patas, madera, todo eso es cualidad, es decir, accidente. Sirve para sentarse es su sustancia. Y de ahí pueden construir que tienen arriba lo de la silla. Es la misma. 3. Cristalina H2O fría en una jarra sobre la mesa. ¿Cuál es la sustancia? H2O. Todo lo demás es cualidad. Y la actividad número siguiente no la pueden hacer todavía. ¿Estamos? ¿En qué sentido? Fede, que habría que clasificarlo. Tenés que poner cuál es la sustancia y cuáles los accidentes. Claro, y así clasificarlos, profe. Ponerle, Sí, o sea, claro. Sí, sí. H2O es sustancia, todo lo demás, eso es clasificación. Ok, Y ya que estamos, les voy a dejar gracias. 2 preguntas de examen. Les voy a Profe, dejar muchas. Sí, dime. te quería preguntar algo antes que termine, porque al principio de uno de los textos dice, eh, de antes, ¿no? De eso, dice que muere el concepto del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos, que si me podías Sí, describir un poquito más el concepto ese. mira, ya me detengo un segundo, pero también eso hizo una pregunta parecida a una compañera en el foro de hoy, así que lo puedes leer de ahí. Pero sí te quiero decir que para entender esa muerte del cuerpo como receptáculo mágico, lo que te está señalando es la desacralización del cuerpo. Esto que yo les decía, que el cuerpo pierde su lugar de ser una creación divina, de ser sagrado, ¿no? Y que pasa a entenderse como una mecánica, como un gran, no sé, como si fuera un reloj, que aparece esa imagen perfecto, ¿no? Y que puedo abrirlo, diseccionarlo, acá surge la anatomía, ¿no? Y estudiarlo, y es una gran máquina, digamos, una máquina perfecta en ese sentido. Entonces ya no es pensado como una creación divina que no puedo corromper al cortarlo. Ese es el pasaje. Entonces, cuando les aparece la muerte del cuerpo como receptáculo mágico, tienen que pensarlo y ponerlo en relación con este mismo proceso que se da del mundo como una desacralización del mundo. Obviamente que esto no es de un día para el otro. Imagínense que cuando se empieza a configurar la medicina de esta manera, anatómica y no sé qué, hay un gran debate dentro de mismo los que eran considerados médicos. Algunos decían que sí se podían cortar los cuerpos, otros decían que no. Empieza a surgir el robo de los cuerpos, porque ¿dónde sacas un cuerpo para estudiarlo y diseccionarlo, no? Se iban y se profanaban tumbas, o si aparecía alguien muerto, digamos, en la calle, digamos, se los compraban y los cortaban, o sea, entonces eso no es que es de un día para el otro, pero tiene que ver con ese lugar no sagrado del cuerpo, el cuerpo como una máquina. ¿Estamos, Gaby, ahí? Sí, profe. Bien, entonces, les voy a dejar preguntas de examen de la unidad 1 y de la 2, porque ya estamos bastante avanzados con la 2. ¿Cuántas preguntas de examen quieren? ¿4 o 2? Díganme eso. Todas las que puedas, profe. Bueno, Cuatro, profe. Se me las hace el... pego acá en el chat. Bueno, vamos a dar esta. Se las pego en el chat. Vieron que ustedes, o sea, pueden después entrar. Es más, las pego en el chat y si quiere alguno la copia y directamente las pasa por el grupo de WhatsApp.
después vamos a tener un día que hagamos un simulacro de examen, pero mientras les voy... Esos son de la unidad número 1. Ahora le paso de la unidad número 2. Esta es la que yo les decía, que ustedes podían escribir, pero que yo les iba a pasar una consigna que estuviera mejor redactada. Así releen el apartado número 6, que es bastante extenso. Profe, y una pregunta, ¿estas preguntas de examen podemos hacerlas y mandártelas por privado para ver si estamos encaminados más o menos o las vamos a poner en común? No, no me hagas eso. Veamos en privado. Imagínense, entre las dos comisiones son 140. Ok, No, háganla y en el encuentro que viene nos tomamos 15 minutos para ponerlas en común. O sea, intentemos buenísimo. también pensar estos encuentros como una construcción colectiva de conocimiento, no sé, si vos las haces todas, apenas compartís una, ¿no? Y tus compañeros a partir de tu lectura van corrigiendo las de ellos, tengo una evolución a vos. Tampoco podemos dedicar la hora y media a corregir esto, porque ni siquiera yo se las doy para que ustedes, a mí me parece que es importante que ustedes escriban y que no hagamos el simulacro de examen porque nuestro cronograma de clases nos pone la última clase como un simulacro de examen. Y a mí me parece que para llegar a un simulacro de examen tienen que tener un ejercicio. Entonces no tenemos en nuestro cronograma de clases destinado, digamos, un tiempo para ir haciendo esto, pero robemos tiempo, digamos, y vayamos haciendo y las ponemos en común. Ok, buenísimo. Es más, ahí algunos, si quiere, compártalas porque no, somos 29 personas conectadas y la comisión es de bastante. Por ahí alguno ponga a la profe compartir estas preguntas de examen para quienes las quieran ir haciendo y después las ponemos en común y se las pasan para los compañeros que no se conectan. Bueno, entonces nuestro encuentro que viene terminamos en la unidad número 2 y vemos estas preguntas y vemos lo que propone la ficha. Como siempre ya tienen el material de la clase que viene ya, digamos, subido, que es el de la clase número 6. Así que si quieren pueden ir trabajando sobre él. Sí les recomiendo esto, perdón, antes que me pregunten algo más. Les recomiendo que si van a hacer estas preguntas de examen, no dejen por hacer las preguntas de exámenes, no ver lo que vamos a trabajar la clase que viene, ¿no? O sea, véanse o el video o lean de lo de la clase que viene y después no sé, si pueden hacer las 4 las hacen, si pueden hacer 2 las hacen, pero no prioricen esto sobre los contenidos, porque después vienen y no vieron nada, no leyeron nada y no se entienden, o sea, y no tienen preguntas, entonces no tiene sentido estar. ¿Estamos? Sí, profe, otra cosita. Este año lo único que tenemos de presencialidad sería el examen final, ¿no? Porque el otro Sí. día la UNLAM publicó que se empieza con el segundo cuatrimestre el 6 de septiembre. Y no sé si es para formación de grado o los de curso de ingreso también. No, es para que se empieza a presenciar el 6 Sí, de septiembre. sí. Eso es medio raro, hay que verlo, porque lo que yo sí sé, a nosotros no nos han confirmado eso, lo que yo sí sé que hay una vuelta a la presencialidad, pero que es progresiva. O sea, que no es que vamos a volver todos de uno a la universidad. Entonces, en esa vuelta progresiva, lo que se está diciendo, digamos, por los pasillos, por decirlo de alguna manera, es que se va a armar como un orden de prioridades. No sé, por ejemplo, aquellos estudiantes y estudiantas o materias que son prácticas, ¿no? Que, no sé, los que estudian educación física, que tienen que correr, hacer cosas y que no tienen otra manera de rendir. O sea, yo conozco personas, por ejemplo, que les queda hacer solo su práctica para recibirse en educación física y que durante la pandemia no la pudieron hacer. Después, no sé, decían de que se iba a priorizar también, bueno, eso, las materias que eran prácticas, los estudiantes que estaban finalizando, aquellas materias, no sé, las mesas de exámenes, cosas así. Yo la verdad, todo esto se los digo de comentario de pasillo, a nosotros no nos han comunicado nada todavía.
es medio difícil. Ustedes piensen que en nuestras comisiones son 70 estudiantes cada comisión. Es medio difícil imaginarnos, no hay un aula que entremos 70 con distanciamiento social. No sé si tal vez lo que hacen es armar como quizás clases de consultas con cupos limitados, quizás eso, pero no, la verdad que todo lo que te estoy diciendo son fantasías que he escuchado, no es nada, ninguna comunicación oficial. Claro, ok. Cualquier cosa, obviamente, yo siempre les aviso. Y se van a enterar ustedes antes que yo, seguramente. Bueno, nos vemos la semana que viene no, nos vemos el jueves. Que anden bien, compartan esas preguntas y bueno, cualquier cosa, eso, anoten todo para el jueves que viene. Que anden bien, chicos y chicas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.